Increíble. Occidente está repartiendo a Ucrania en dos partes a espaldas de Zelensky. Y es que pretenden que Rusia se quede con los territorios liberados y la otra parte, aún en propiedad de Kiev, se anexe por completo a la OTAN. La propuesta del bloque militar y los aliados de Washington no es segura del todo, pero ha dejado a los rusos con la boca abierta. Esto significa que reconocen la derrota definitiva de Zelensky, pero ¿cómo se repartirá Ucrania en el esquema neoliberal y occidentalista? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Zelensky es traicionado por Occidente. Resulta que la gran cúpula imperialista junto a miembros de la OTAN han planteado la propuesta de dividir a Ucrania en dos partes. Una de ellas la entregarían a Rusia, con los territorios liberados, y la otra formaría una colonia completa de Washington y el bloque militar. Sin dudas, los intereses mezquinos del imperialismo acaban de salir a la luz pública. Buscan negociar con Putin un estado de pacificación donde Moscú tenga la tajada de los territorios declarados prorrusos. Sin embargo, la idea no es posible, aún en el mandato de Joe Biden. Por tanto, los miembros de la alianza calculan que con la entrada a la presidencia de la potencia neoliberal del norte de Donald Trump, la cuestión quedará resuelta. Sucede que la Casa Blanca está reconociendo la derrota definitiva de las tropas ucranianas y los aliados sostienen demasiados gastos en cuestiones bélicas, sin avances de ningún tipo. De hecho, planearon repartirse Ucrania como si fuera un pastel. Así lo reflejó el periódico italiano La Repubblica, citando a varios políticos europeos vinculados directamente a la OTAN. Una proporción estaría controlada por Occidente y la otra por Rusia. Esto es posible en un escenario extraoficial, considerado que el Kremlin acepte quedarse con las ciudades y regiones conquistadas. Al mismo tiempo, el medio de prensa más importante de Italia sostuvo en su publicación: Rusia retendrá los territorios que liberó y el resto de Ucrania se unirá a la Alianza del Atlántico Norte. También analizó que ese plan era posible y realista si Donald Trump logra llegar a la Casa Blanca por segunda ocasión. En ese sentido, los miembros de la alianza manejan las deficiencias del conflicto liderado por Zelensky y la incapacidad que tiene Kiev de ganar el combate definitivo. Por tanto, prefieren que se regalen los territorios declarados autónomos a Rusia. Asimismo, instan a que la parte en poder de Kiev se anexe de manera inmediata al bloque. Pero ¿cuál es la visión de ambas partes? ¿De Zelensky y de Putin? Conociendo los anhelos del petizo ucraniano de pertenecer a la OTAN, no es descabellado que acepte las sugerencias de sus máximos aliados militares. A su vez, el diario italiano revela: nadie habla de esto oficialmente, pero la idea de un acuerdo respaldado por Washington en caso de derrota de Biden es conocida por todos: territorios a cambio de seguridad. Sin dudas, los propios amigos de Biden también le sacan las uñas. Ya están haciendo planes para sus espaldas, ante un panorama eleccionario que no le favorece al demócrata. No obstante, presionan otros elementos políticos de interés en Washington para que se lleve a cabo la propuesta de dividir a Ucrania en dos partes. De hecho, el columnista Marc-Oliver Rühle recordó las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: el único camino hacia una paz justa y duradera en Ucrania es garantizar el poder militar de las Fuerzas Armadas de ese país para convencer a Putin de que no ganará en el campo de batalla. E insistió en el ejemplo de 1945, cuando Alemania Occidental se unió a la OTAN y a la Alemania Oriental fue parte de la organización del Pacto de Varsovia bajo los auspicios de la Unión Soviética. Eso mismo quieren repetir los occidentales 79 años más tarde. Según Rühle, esto supondrá un empate peleador, y alertó que la intención de los miembros de la alianza es militarizar toda esa zona que pertenezca a su parte y establecer sus principales bases militares. Detrás de esas intenciones se esconden otros propósitos. Tal es así que la alianza quiere implementar su gran campo de entrenamiento en Ucrania, después de convencer a Rumanía y a Finlandia para crear nuevos cuarteles castrenses. Ahora
ventilan la posibilidad de dividir el país en conflicto y gobernarlo bajo sus objetivos legítimos de militarización. Pero, ¿se preguntaron cuál es el pensamiento de Putin? Tras esta propuesta, como mismo planteó el experto en seguridad Christian Morin en el periódico alemán Tagesspiegel, hay que conocer el pensamiento estratégico ruso y los planes de garantizar la seguridad regional. Es por eso que el analista insistió. La gran pregunta es si esto le convendrá a Rusia. Lo dudaría. Una decisión así daría a Putin más tiempo para reconstruir sus tropas, pero también sería un respiro para Kiev y para la OTAN para seguir equipando a Ucrania. Hasta el momento no hay consenso total sobre esa cuestión en Occidente. Dividir Ucrania en dos partes puede ser un proceso a corto plazo, y es que la experta en Rusia del Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, Liana Fix, señaló: es poco probable que Washington y los europeos estén dispuestos a arriesgarse a una guerra convencional. Por tanto, para ella, tratarán de evitar un conflicto nuclear tan pronto como parte de Ucrania. Una vez que pase a formar parte de la OTAN, entre en conflicto. Sucede que si logran dividir al país, piensan que la beligerancia podrá detenerse del todo y los riesgos serán menores para la población mundial. No obstante, Rusia no se ha pronunciado. Está escéptica ante las declaraciones que están publicándose en diferentes diarios internacionales. Sucede que para proceder a la división de Ucrania, ambos lados del conflicto deben estar de acuerdo y entender, sobre todo Zelensky, que la situación de confrontación en el frente está en un punto muerto. Por otro lado, de suceder esa división, muchos especialistas piensan que Moscú buscará cambiar las reglas de juego en la política mundial a través de métodos no militares, incluso después de liberar grandes territorios y aplastar todas las armas occidentales expuestas por Kiev en esas regiones. De hecho, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en vísperas del llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para detener el conflicto y pacificar el país, destacó: Rusia se ha hecho más grande. Y enfatizó: las realidades geopolíticas tanto en Ucrania como en Rusia son ahora completamente diferentes. Tenemos 4 nuevas regiones y todo el mundo debe tener esto en cuenta. Por tanto, aunque Putin no ha emitido ningún juicio sobre la propuesta occidental, pudiera estar dentro de las variantes que se acaten de mutuo acuerdo. Increíble. Occidente perdió la contienda con las tropas rusas y quieren dividir a Ucrania. Plantean la idea de pasar el este a Moscú y quedarse con toda la región del oeste. Sin embargo, el teniente coronel de reserva Roman Shurlatov, presidente de la junta directiva de la Organización de Oficiales Rusos, comentó: es un proceso absolutamente inviable. Esa propuesta es un intento de detener la inexorabilidad militar rusa, darle a las Fuerzas Armadas de Kiev y a Occidente el apoyo para rearmarse, reformarse y entrar en una nueva batalla con Rusia. Aún no se sabe qué pasará a espaldas de Zelensky. Por lo pronto, sus amigos se reparten el país como si fuera un pastel. Vaya jugada occidental. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.